En esta video analizamos cómo se repetirá la historia del ascenso del papado al poder. Durante la Edad Media el Papa se convirtió en el monarca absoluto de Europa. En nuestra generación, el Papa está a punto de convertirse en el líder único del nuevo orden mundial. En el principio Dios, el amor de nuestras almas, la fuente de bondad, justicia y verdad, un reino perfecto de amor y de luz. Hasta que estalló la guerra en el cielo, un ángel caído quebrantó la ley perfecta de Dios. Lucifer codiciaba el trono y la autoridad de Dios. Engañó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra el Altísimo. Desde entonces, la tierra es campo de batalla, donde las fuerzas de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, de la verdad y la mentira, batallan en un conflicto mortal. ¿Es usted espectador o ya tomó su lado? ¿Está caminando en victoria conforme a la voluntad de Dios? Marla Ilona le guía a descubrir la verdad de la palabra de Dios para que usted pueda escoger el bien, obtener vida más abundante y alcanzar la vida eterna. Bienvenido a Hablando Claro, verdad presente para esta generación. El último reino sobre la tierra. El mundo se está preparando para el surgimiento del último reino sobre la tierra antes de que Jesús venga a destruir todos los reinos y a establecer su reino en el cielo. Acuérdense de la estatua que el Señor le mostró a Nabucodonosor en el sueño descrito en Daniel capítulo 2. Esta estatua representa la sucesión de reinos hasta el último reino, que será el reino eterno de Jesús. Y sabemos que justo antes que venga Jesús a la tierra, el último reino será la continuación del reino romano. Esto corresponde a la Roma papal en su segunda y última fase, que corresponde a los pies de la estatua y en particular a los dedos de los pies de la estatua. Los pies de la estatua están hechos de hierro mezclado con barro, lo cual representa la unión de iglesia y Estado. El papado y los jesuitas están detrás de este último reino. Será un reino romano. El papado y los jesuitas son los que trabajan a través de la élite de poder, la élite gobernante. Por eso es que estamos viendo en nuestros días el mismo orden de magnitud de caos como se vivió durante la Edad Media, durante el Imperio Romano, el Imperio Pagano Romano. Ese caos fue lo que causó la división y el colapso del Imperio Romano. Entre las divisiones internas y los ataques de las tribus bárbaras, Roma imperial colapsó y cedió el lugar a la Roma papal. El reino papal es la continuidad del Imperio Romano pagano. La Roma imperial colapsó, le cedió el lugar a la Roma papal y el reino papal, hermanos, o el Imperio papal es la continuidad del Imperio Romano pagano y el Papa es el sucesor del emperador romano. Por eso al Papa le llaman el Sumo Pontífice. Esto es un título heredado del emperador romano. Cuando el Imperio Romano experimentó ese colapso, se invitó al Papa a que él tomara la cabeza del imperio y progresivamente fue tomando las riendas del gobierno. Progresivamente su autoridad fue aumentando, su autoridad política, su poder económico, progresivamente fue aumentando hasta que él realmente se convirtió en el monarca supremo europeo, un digno heredero del emperador romano. ¿Qué paralelos podemos nosotros ver con lo que está sucediendo en nuestros días? Estamos viviendo un caos de esa magnitud, hermanos. Estamos viviendo un caos de la magnitud de lo que se vivió en el Imperio Romano en aquella época. El Papa Francisco se ha posicionado como la autoridad moral del mundo contemporáneo. Ustedes van a ver que se le pedirá al Papa Francisco que él tome la cabeza
de una entidad supranacional para que Él pueda instalar el orden. Con la expectativa, piensan ellos, con la expectativa de que Él podrá reconciliar a un mundo caído de gracia con su Creador. Nosotros sabemos que cuando ellos dicen paz y seguridad, caerá sobre ellos la destrucción repentina e inesperada, según 1 de Tesalonicenses 5, versículo 3. El nuevo orden mundial es inminente. Los adventistas somos historicistas en nuestro acercamiento a la profecía. Y nosotros contamos el comienzo de la profecía de los 1260 días de persecución papal a partir del año 538. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos el año 538? Bueno, hermanos, muchos piensan que fue porque hubo el decreto del emperador Justiniano que declaró al Papa como cabeza de todas las iglesias. Esto realmente no es así. Ese decreto del emperador Justiniano fue dado en el año 533. Fue en el año 533 cuando el emperador Justiniano declaró al Papa como cabeza de todas las iglesias. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el año 538 que nosotros tomamos como punto de partida de la profecía de los 1260 días o años? Hermanos, lo que sucedió en el año 538 fue que el Papa logró destruir la última de las 3 tribus arianas que se oponían a la supremacía de la Iglesia Católica Romana y que estaban en desacuerdo con esas doctrinas. A partir del momento que el papado removió lo que estorbaba, removió lo que impedía su ascenso al poder, para que pudiera comenzar a contarse los 1260 años de supremacía papal. Primero, el Papa tuvo que recibir el cetro del poder espiritual en el año 533 por el decreto de Justiniano. Y que en el año 538, al suprimir a su último oponente, al remover lo que estorbaba, el Papa pudo asumir también o pudo también agarrar el cetro del poder político. Y esto fue en el año 538. Hermanos, yo pienso que nosotros vamos a ver un desarrollo en la historia contemporánea muy similar. Como historicistas nosotros tenemos que buscar en la historia los cumplimientos proféticos y que podemos aprender de esos patrones repetitivos que hay en la historia. Vamos ahora a hacer un paralelo muy interesante entre cómo se desarrolló ese ascenso papal durante la Edad Media y el ascenso papal en nuestros días. Déjenme explicar lo que yo estoy observando. En el año 2014, el Papa envió un emisario oficial, el obispo Tony Palmer, a tener una reunión con los líderes evangélicos americanos. Esto fue una reunión histórica, hermanos, que fue dirigida por un evangélico llamado Kenneth Copeland, muy conocido en los Estados Unidos. El Papa Francisco envió un mensaje video para la ocasión. Y básicamente el emisario Tony Palmer dijo 3 cosas importantes. Número 1, se terminó la protesta protestante. Ya no hay más motivo ni razón para protestar. Número 2, si no hay más protesta, quiere decir que somos todos católicos. Y hermanos, hubo mucha risa en la sala, ¿no?, donde estaban todos presentes los líderes evangélicos. Y número 3, dijo que él venía en el espíritu de Elías para volver el corazón del padre a los hijos y el corazón de los hijos al padre. Obviamente, el padre en cuestión era el Papa Francisco y los hijos eran las iglesias protestantes salidas de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Hermanos, es interesante observar que desde la visita de Tony Palmer
los protestantes en América ya no se les llama protestantes. Ellos mismos ya no se llaman protestantes ni se les llama protestantes. Ahora nos referimos a ellos como los evangélicos. Solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día continúa la protesta. Las otras iglesias y denominaciones ahora se llaman evangélicas. Y desde esa reunión con Tony Palmer, la colaboración con Roma ha continuado a crecer y a desarrollarse. Hermanos, yo les someto a ustedes que porque los líderes evangélicos estuvieron de acuerdo con el emisario del Papa, con Tony Palmer, estuvieron de acuerdo con sus palabras, ellos recibieron sus palabras, ellos aceptaron esos 3 postulados, ellos los aceptaron. Entonces, hermanos, como esta palabra fue establecida, podemos considerar que aunque no hubo un decreto oficial, pero sí hubo unas palabras que fueron declaradas, que fueron recibidas y que fueron establecidas. Por eso, hermanos, nosotros podemos considerar que en el año de la visita de Tony Palmer, que fue en el año 2014, los líderes evangélicos estuvieron de acuerdo de hacer al Papa la cabeza de todas las iglesias protestantes. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Me siguen, hermanos? ¿Están conmigo? No hubo decreto oficial como tal, pero sí hubo una proclamación, hubo una declaración por la cual los líderes de las iglesias evangélicas se pusieron de acuerdo y han aceptado que el Papa es la cabeza de las iglesias. Y desde entonces, hermanos, el Papa es el líder de todas las iglesias cristianas. Nosotros podemos esperar que en un paralelismo histórico casi perfecto, que aquello que estorba, aquello que impide el ascenso del Papa al poder político, también será removido. El Papa va a remover, el Papa actuando a través de las instituciones del Vaticano, la institución de los jesuitas y otras instituciones que ellos han creado. Y de hecho, hermanos, con la colaboración de las Naciones Unidas y de la élite, vamos a ver que el Papa será confirmado y llegará a ocupar el puesto que ha sido profetizado en la Biblia del líder único mundial. Ahora, tenemos que entender, muy importante, ¿qué es lo que estorba? En este momento, ¿qué es lo que estorba el ascenso político del Papa? ¿Qué es lo que impide que el Papa hoy pueda sentarse a la cabeza de todas las naciones? Hermanos, lo que impide, lo que estorba es el modelo, el orden establecido actual, el modelo de gobierno actual que es liderado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el epicentro del orden mundial establecido en este momento. Por eso, hermanos, los Estados Unidos tiene que colapsar para que con ese colapso, como un efecto de dominó, caiga todo el orden establecido de todas las naciones. Sabemos que en ese proceso Francia juega un papel muy clave. Francia será el segundo testigo. Todo va a colapsar, todo tiene que colapsar. Los Estados Unidos tienen que colapsar. Estados Unidos es la piedra angular del orden establecido mundial en este momento. Los Estados Unidos colapsan, todo va a colapsar como dominos, pero sabemos que Francia va a jugar un papel muy importante. Francia será el segundo testigo cuando estas dos naciones, líderes de las naciones, van a ponerse de acuerdo, una manera de decirlo, una expresión, van a ponerse de acuerdo y van a colapsar todo el régimen actual, todo el orden establecido actual, contemporáneo, colapsará. Y solo entonces, hermanos, podrá completamente emerger el nuevo orden mundial y esa entidad supranacional. Solo entonces el Papa podrá sentarse a la cabeza de esa institución supranacional y declararse, o será declarado, él será declarado el líder único mundial. La convocación del Papa a Roma. Todo lo que hemos dicho hasta ahora nos va a ayudar a entender y a poder posicionar correctamente la invitación del Papa
a los líderes mundiales para que acudan a Roma para el establecimiento de esa alianza global para la educación. Hermanos, yo les voy a decir la verdad sobre esta reunión. Esto es una gran convocación que tiene como objetivo ser una reunión de victoria, lo que se llama en inglés un rally. Esto es un rally de victoria, hermanos. ¿Y cuál es el modelo que está siguiendo el Vaticano para organizar este rally de victoria? Hermanos, son los rallies, famosos rallies de Nuremberg, que se organizaban en la Alemania nazi y que jugaron un papel importantísimo en la consolidación de la dictadura de Hitler. Dije que la convocación, que primero fue para el mes de mayo, originalmente esta reunión se debía celebrar en Roma en el mes de mayo, se pospuso hasta el mes de octubre a causa del coronavirus. Nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Es soberano sobre los eventos, es soberano sobre las naciones, es soberano sobre los reinos y los imperios, es soberano sobre el calendario. Y yo pienso, hermanos, que este cambio de fecha, lo que está haciendo en realidad es que está trayendo este rally del Papa, lo está trayendo a un momento en el calendario divino, a un momento oportuno, lo está trayendo a un momento oportuno en el calendario divino. Yo pienso, hermanos, que es posible que de aquí al mes de octubre, cuando vemos la aceleración de los eventos, cuando vemos todo lo que está sucediendo, los toques de queda en los diferentes países, vemos la parálisis de las economías, la parálisis de los gobiernos, las cuarentenas impuestas, no obligadas. Todo esto, hermanos, y la velocidad a la cual todo se está precipitando, me hace pensar a mí que es muy posible, muy plausible que el Papa ya esté en el poder de aquí al mes de octubre. Si no fuera así, si no estuviera el Papa a la cabeza ya de aquí al mes de octubre, no importa, porque, vamos a decirlo así, si el Papa de aquí al mes de octubre, si el Papa ya está en una posición de líder político único, entonces esto será un rally de victoria. Si todavía cuando lleguemos al mes de octubre el Papa no haya sido confirmado como el líder único mundial, de todos modos este rally lo va a consolidar su posición como el contendiente favorito. El favorito, hermanos, el Papa es el favorito para este rol, este puesto de líder único mundial. Quiero que consideren también la preparación muy intensa que están haciendo las iglesias evangélicas para organizar y orquestar un reavivamiento global este año. Le dieron más énfasis a la primera mitad del año. Obviamente, el virus corona vino a perturbar todo eso, así que es muy posible que esto se va a desplazar también a la segunda mitad del año, es decir, al segundo semestre. Muchos continentes están envueltos. Yo diría que esto es casi universal, este reavivamiento que se está planificando. Todo esto me indica que estamos muy cerca de algo muy grande, pero muy grande, que se está preparando. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. La promesa del pacto de Dios. Estamos a punto de entrar en el tiempo de angustia más grande que ha habido sobre la tierra desde que hubo una nación. Daniel 12:1. El Señor nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados y a que nos reconciliemos con Él. Él nos vestirá con la justicia de Cristo. Por su gracia y solamente por su gracia, nosotros podremos obtener la victoria en todas las pruebas por fuego que vamos a atravesar, hermanos, de aquí hasta el final de la carrera. Pero la palabra dice en Mateo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Leemos en Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás está creando desastres naturales que aparentan ser bíblicos, por ejemplo, plagas de langostas, océanos rojos, la tierra que sangra. Está haciendo todo esto para dar la impresión que estas son manifestaciones de la ira divina, de la ira de Dios, contra un mundo perdido por el pecado. Y claro que lo es, hermanos, claro que es la ira de Dios la que se está manifestando. El Señor está permitiendo que Satanás haga todo esto. El Señor está permitiendo estas catástrofes para alertar la raza humana, para advertir a los hombres de que a menos que se arrepientan, a menos que se reconcilien con Él, a menos que vuelvan sus corazones hacia Él, van a ser destruidos. Y precisamente en el momento en el cual Dios le está revelando a la última generación que Él va a guardar su pacto de herencia eterna para con aquellos que le obedecen, Satanás está causando muchas, pero muchas inundaciones a través de la tierra, como lo hizo en la Torre de Babel, como lo hizo con Nimrod y los constructores de la Torre de Babel, la cual alcanzaba el cielo. En nuestra generación, Satanás está causando que los hombres duden la palabra de Dios cuando Dios declaró que nunca jamás destruiría la tierra por un diluvio. ¿Y usted, a quién va a creer? Todos aquellos que rechacen la verdad y que no reciban el amor de la verdad, van a recibir y van a creer este gran engaño, esta gran mentira, esta mentira enorme, hermanos, una mentira gigantesca. Y serán engañados cuando Satanás hará su aparición, su falsa aparición, como Jesús en una falsa segunda venida. Y yo pregunto, ¿acaso será este el evento para el cual nos están preparando? Hermanos, es hora de prepararnos. Tenemos que orar como nunca hemos orado. Tenemos que estudiar como nunca hemos estudiado. Y tenemos que buscar al Señor como nunca lo hemos buscado. Y lo encontraremos si lo buscamos de todo corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por haber escuchado Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártalo con otros. Visítenos en la web a citybiblegroup.com. Envíenos sus preguntas y comentarios a info@citybiblegroup.com. Hola, soy Marla Ilona. Gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios. Por favor, cliquea sobre subscribe y la campanita. Selecciona All para ser notificado cada vez que publicamos un podcast o una video. Jesús viene pronto. ¿Estás listo?